a la órbita pública con respecto a la seguridad, y es algo que los compañeros también del Departamento de Salud Ocupacional del PICNT están trabajando, y cada uno de los gremios, pero alguna garantía más que los compañeros de la órbita tercerizada sin lugar a duda que tienen. Y así el profundo trabajo que han realizado los compañeros de la CTT, la Comisión de Tercerizados, nos ha podido dar cuenta del nivel tremendo de siniestralidad que tienen los compañeros en situación de tercerización, donde los accidentes laborales son muchísimo más frecuentes que en los contratados directos, ¿no? Porque, en definitiva, el fin último, primario y último de las tercerizaciones es evadir las responsabilidades de la patronal para con los trabajadores. Tiene el fin de precarizar la condición laboral en lo remunerativo y en las condiciones de trabajo. Y en las condiciones de trabajo a nivel de salud y seguridad, en las condiciones de trabajo a través del vínculo, donde se dan situaciones absolutamente perversas, si estás trabajando en un lugar donde tenés jefes de 3 patronales distintas, por ejemplo, entonces de repente no se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Quién es el que manda más? Y entre las disputas entre el jefe de la suministradora, de la tercerizada y del ente público, se pelean a ver por cuál es más macanudo, más hostil, pero en todo caso por quién tiene mayor nivel jerárquico dentro de los 3, y se hacen la panzada dándote órdenes distintas uno y otro sin que puedas tener de ninguna manera la posibilidad de conformar a nadie. Porque si conformás a uno, dejás insatisfecho al otro. Y estas son las situaciones que viven cotidianamente, algunas de las situaciones que viven cotidianamente. O sea que, insisto, no solo en lo remunerativo, sino también en las condiciones de salud y seguridad, también en el vínculo, que tienen un montón de dificultades cotidianas a las que enfrentarse, también en la estabilidad laboral, porque en definitiva en general los sistemas de tercerizaciones y de concesiones, tanto en la órbita pública como en la órbita privada, son a plazo. Entonces, para un puesto de trabajo que es permanente para una institución o para un emprendimiento productivo, en realidad está precondicionado y previsto de antemano que ese puesto de trabajo, que en realidad, por ejemplo, si es en OCE, sin duda que es de carácter permanente. Nadie mañana va a dejar de tener la necesidad de ser abastecido de agua, ¿no? Nadie mañana va a dejar de tener la necesidad de tener un abastecimiento energético. Y sin embargo, ese puesto de trabajo, que en realidad es de carácter permanente, está previsto de antemano en la organización del trabajo y en la normativa actual, que tenga una vida del tiempo que dura la concesión. Entonces, si ese trabajador o trabajadora era un brillante trabajador que hacía excelentemente su trabajo, nada le garantiza de todas maneras que va a poder continuar con su puesto de trabajo, por más que el puesto de trabajo exista, pero va a ser reemplazado por otro trabajador que, al no tener antigüedad, van a poder volver a precarizar capaz que un poquito más que ese que se había podido organizar después de 3 años de estar en el puesto de trabajo, había logrado generar con sus compañeros alguna contención de los avasallamientos del derecho y de todas maneras, de alguna forma, si consiguió alguna garantía en lo que tiene que ver con seguridad laboral, en clarificar quién es su jefe, cómo establecer los vínculos, vuelve a foja cero o perdiendo la antigüedad, no teniendo carrera funcional y bueno, y todos los padecimientos que conocemos y que han clarificado los compañeros y han podido, por suerte, con un trabajo muy tenaz, poner en conocimiento, poner mucho más en conocimiento del conjunto del movimiento sindical y del pueblo, estas realidades que viven muchísimos trabajadores y trabajadoras. Y algo mencioné de lo que tiene que ver con la órbita pública, pero creo que en algún artículo que hicieron los compañeros de la comisión
clarificaban en una frase la situación que se vive en la órbita privada, y es que es tierra de nadie, y realmente es tierra de nadie, ¿no? Porque si no hay ninguna garantía en la órbita pública, por lo menos capaz que en el momento de el desvínculo laboral, con las leyes vigentes pueden llegar a cobrar algún crédito laboral. Se extingue la relación, pero tal vez no se quedan a pata con el despido. Pero en realidad en la órbita privada, a la cual yo pertenezco, en particular, mi sindicato pertenece, estamos más que cansados de presenciar situaciones de concesiones de cantinas en entes del Estado, en clubes, donde en realidad termina la concesión, se extingue la propia empresa y podés tener juicios preciosos, pero le va a cobrar al cuartito, ¿no? Porque en realidad no hay posibilidad ni siquiera de desarrollar una correlación de fuerza que permita apretar a alguna patronal que largue los créditos laborales, que son nada más y nada menos que la riqueza que cada uno de los trabajadores y trabajadoras hemos generado. Una parte mínima de la riqueza que hemos generado en realidad. Pero esa mínima parte que en realidad está garantizada a través de lo que hayamos conquistado en la normativa laboral general y en los consejos de salario, tampoco está garantizada por este mecanismo perverso que hoy todavía está legitimado por la ley, y de un día para otro te cierra el establecimiento, te bajan las cortinas, se van del país o extinguen la empresa, y no tenés ni a quién hacerle juicio, ni a quién irle a manifestar, ocupás una empresa que en realidad están 3 meses atrasados el alquiler porque tienen toda la voluntad de fugarse de antemano y dejar encalacrado un pueblo, y tenemos cientos de compañeros que frente a esta situación se han encontrado no solo sin mantener su fuente laboral, sino además sin poder ni siquiera cobrar los créditos laborales que deberían estar garantizados. Eso también, si el Parlamento asume la parte que le toca, tendremos una ley de insolvencia patronal que garantice que se fuguen un poquito menos, pero esa es otra ley, no de la que íbamos a hablar hoy. A mí me parece, al PCNT le parece que el trabajo desarrollado por la Comisión de Tercerizados ha sido muy profundo, que vienen trabajando hace años en encuentros nacionales, intergremiales y regionales, y que han podido de alguna manera tener la oportunidad de que sus planteos se reflejen en este proyecto de ley, que no plantea una prohibición absoluta, pero por lo menos tiene la palabra que me parece sumamente interesante, de que no podrá haber tercerizaciones en situaciones que la organización específica, concreta del trabajo lo amerite, y esto puede ser que requiera de alguna especialización particular, de algún tiempo concreto, pero no la instalación actual de los procesos de tercerización para precarizar las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras y maximizar las ganancias vía planificar, dejar adentro a quien hacemos posible el mundo, que somos los trabajadores. Creo que si se aprobara una ley de estas características, no nos pasaría, no tendríamos que enfrentarnos a la situación que, por ejemplo, nos estuvimos enfrentando esta mañana, acompañando a los compañeros de Bimbo, que muchos de los que estamos acá ya nos encontramos en la mañana frente al Ministerio de Trabajo, enfrentando la situación de que una multinacional quiera tercerizar a sus trabajadores, vaya casualidad, además del área donde está la dirección del sindicato, ¿no? Esta también es una práctica concreta de la instrumentación de las tercerizaciones.
no solo para precarizar la situación laboral o maximizar sus ganancias, sino además tratar de destruir la organización sindical y la unión de los trabajadores para poder defendernos más adecuadamente. Y esto es una práctica más que repetida. Pasa hoy en Bimbo, tratando de tercerizar el área de reparto, que vaya casualidad, insisto, está en la dirección del sindicato, tercerizar como para mandar a los lugares donde puedan vulnerar mejor los derechos, como quieren hacer, llevando parte de la producción a Paraguay, y así, este es un ejemplo que vivimos hoy de mañana, muchos de los que estamos acá, pero podríamos replicarlo, seguro que, iba a decir en cientos, pero seguro que en miles, los ejemplos de empresas que vía tercerización hacen todo lo que está en sus manos por romper la organización sindical y poder avasallar con más garantías para ellos los derechos de todos. Entonces, bueno, compañeros y compañeras, nos parece que sin duda para cualquier conquista del movimiento popular y para cualquier conquista del movimiento obrero, la lucha es necesaria. Esto que está planteado hoy acá atenta contra los intereses de lucro de unos cuantos y atenta contra también la irresponsabilidad de un Estado que no respeta los principios constitucionales establecidos a nivel de garantizar los derechos de los más débiles y de los trabajadores. Por tanto, no va a ser poca la lucha que va a haber que desplegar para poder revertir esta injusticia que hay hoy para muchos trabajadores y trabajadoras y para el conjunto del pueblo a través del mecanismo de la instalación de las tercerizaciones. Esperamos no solo que nosotros como movimiento popular, como movimiento sindical, a través de la Convención de Trabajadores, a través del PIT-CNT, logremos defender este proyecto de ley, sino que además creo que es necesario que el Parlamento tenga la dignidad suficiente para no seguir siendo cómplice de un proceso de vulneración de derechos permanente del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias, compañeros. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, señores legisladores presentes. Agradecemos la oportunidad que nos brinda la Comisión de Legislación del Trabajo de poder desarrollar y presentar lo que es una iniciativa de un proyecto de ley, borrador de proyecto de ley, y comenzar con la discusión como bien decían los compañeros que me antecedieron, de una problemática que ataca y vulnera directamente lo que son los derechos de los trabajadores. Cambiar el micro. Usar el otro. A ver, ahora sí. Hola. Ahora se acopla ahí. Les decía, esta forma de organización del trabajo que vulnera los derechos de los trabajadores. Se podría definir la tercerización como el acto mediante el cual una organización contrata a un tercero para que realice un trabajo en el que éste está especializado, teniendo como objetivos el reducir los costos y evitar a la organización empresarial la adquisición de una infraestructura propia necesaria para alcanzar una correcta ejecución del trabajo. Esto sería la definición técnica de lo que es la tercerización. Lamentablemente para los trabajadores sabemos que más allá de estos objetivos netamente comerciales y organizativos, los procesos de tercerización, por su naturaleza, tienden a promover condiciones de precarización en el empleo. Pudiéramos enumerarlas estas con algunos ejemplos.
inestabilidad laboral, salarios de hambre, variabilidad en los ingresos, persecución hacia la organización sindical, violación de todos y cada uno de los derechos laborales, inequidad, riesgo sanitario, violación de las normas de seguridad laboral, ineficiencia, lucro desproporcionado de unos pocos en perjuicio del interés social y colectivo, pérdida de la soberanía nacional y ciudadana, indefinición total de los trabajadores frente a los intereses empresariales y caprichos directrices de las entidades contratantes de turno, corporativismo gremial y el no reconocimiento de sus pares como trabajadores de pleno derecho. Podríamos seguir, son solo algunas de las realidades que padecen los trabajadores bajo esta modalidad de organización del trabajo. Cuando nos referimos a la inestabilidad laboral, estamos hablando de que con la excusa de los contratos a término interempresariales y no personales, los trabajadores no son contemplados en su legítimo derecho de mantener su fuente laboral. Se transforman en material de descarte. Son considerados trabajadores de segunda categoría tanto por los empresarios como por el Estado o las organizaciones gremiales. Tanto es así que se los margina por su condición y se les impone el mote de trabajador tercerizado. Son objeto de uso y tire, pervierte totalmente el derecho laboral, se atenta directamente contra el trabajo y se lo coacciona en función de su formación, de su condición social, de su realidad familiar, de sus características intelectuales y cualquier otro factor que pueda servir para subyugarlo. En función de esto, el trabajador está condicionado a aceptar cualquier cosa, y es entonces que ya no importa si los trabajadores realizan tareas de manera eficiente, si su experiencia los lleva a un nivel de excelencia en el desarrollo de una tarea específica o servicio. No importa si efectivamente estas virtudes generan ventajas productivas o que se mejore el cumplimiento de los servicios. Nadie toma en cuenta estos factores ni tampoco interesa contemplarlos. Solo importa generar las condiciones para la máxima explotación del recurso humano. No importa más nada que el rédito que obtenga. Ya el derecho solo pasa a existir para algunos y para otros ya no está tan claro. Se legitima entonces el atropello al derecho, se culpa a la víctima, se dice que es porque el trabajador lo apañó con su firma en un contrato. Es su culpa, nadie lo obligó y sabía bien lo que firmaba. En síntesis, firmó y confirmó la precarización. Estos factores no son visualizados por las empresas contratantes privadas o por el Estado mismo, siendo este también, como entidad contratante, el que más terceriza. Podríamos decir directamente, no son importantes para ellos a la hora de sacar conclusiones o realizar estudios sobre rentabilidad económica, productividad o eficiencia. Lo único que importa es que no exista dependencia laboral entre el trabajador y la entidad contratante, pública o privada. Es claro, este es el objetivo. Solo importa el cumplimiento del servicio. No es importante el nivel de explotación al que pudiera estar sometido el trabajador subcontratado. A nadie le importa ya si los trabajadores desempeñan las tareas que les corresponden o no, si está o no capacitado, si en función de esto sufren lesiones, quedan incapacitados, lisiados o enferman o mueren. Si tienen familias, psicológicamente están preparados para desempeñar esas tareas. Lo único que importa es el número, solo importa el resultado de un informe de gestión. En este contexto, tenemos que entender la naturaleza regresiva de los procesos que engloba el sistema de trabajo tercerizado. Verlo por lo que es una involución de las conquistas logradas a lo largo de la historia de las luchas sociales. Verlo no solo como un retroceso, sino como una embestida de intereses económicos empresariales por sobre los derechos de quienes generan la riqueza, los trabajadores, despojándolos de una de las características más nobles de su condición de trabajador, su dignidad. Es la dignidad la principal virtud que tiene el trabajador. Es la dignidad y no la retribución económica que nos quieren imponer como el factor determinante a la hora de definir procesos de organización del trabajo. Debemos entender que en los procesos de tercerización el trabajador se aleja, ya no se siente parte del progreso social, ya no se siente importante en los procesos productivos, ya no siente como suyas las políticas de reordenamiento social, no se siente realizado personal ni socialmente. En síntesis, ya no se ve a sí mismo como parte del desarrollo social e integral de que pretendemos muchas veces embanderarlos en la discursiva política. Es un proceso denigrante de obturación del ser trabajador que se traduce en marginación.
Tengamos todos claro que quienes hoy tienen un salario acorde a la función que cumplen, entiéndanse funcionarios públicos o privados que tienen dependencia directa, que desempeñan tareas o prestan servicios en un ambiente laboral medianamente aceptable y en condiciones de respeto y dignidad, sepan que el día de mañana ninguno está libre de caer bajo este modelo de precarización laboral. Se trata de un modelo de vanguardia en pos y defensa de los beneficios económicos de unos pocos y en desmedro del desarrollo social y económico de la sociedad en su conjunto. Entendemos que este sistema de organización del trabajo atenta contra los derechos fundamentales reconocidos históricamente por la sociedad y organizaciones mundiales con competencia en derecho laboral a todo nivel. La tercerización es un fenómeno exitoso de concentración y acopio de capital, aunque sus defensores digan que se promueve lo contrario. Sabemos, nos hablan de descentralización y transferencia de capital a la sociedad. Dicen distribuyen riqueza de forma equitativa, pero lamentablemente la realidad nos muestra justamente lo opuesto. Solo existe acopio de capital, concentración y desvío a empresas, muchas veces multinacionales privadas, transnacionales, que responden a intereses corporativos globales. Para nuestro actual gobierno, una fuerza política nacida de las luchas sociales en pos del interés colectivo y popular, por lo menos así se ha definido siempre, no puede seguir manteniendo este estado de situación tan contradictorio. El modelo social económico que se dice se quiere llevar adelante no puede dejar de lado principios y postulados históricos que han impulsado el progreso de nuestro país. Una contradicción que solo puede corregirse si reconocemos los beneficios que solo pueden manifestarse en un ámbito de equidad y justicia, en el respeto por el trabajo, en el salario digno, en las condiciones de seguridad laboral, en el respeto por los derechos de los trabajadores. Sabemos todos que esa es la mejor inversión que se puede realizar en un país o en cualquier comunidad que quiera impulsar ya no la economía, sino lo que realmente importa y debe priorizarse. Y es así que debemos posicionarnos como impulsores de un modelo de desarrollo económico siempre apoyado en el bienestar social. No podemos decir que se avanza en un sentido de desarrollo humano y social y económico cuando atacamos las bases de nuestro progreso, cuando atacamos los avances en los derechos de los trabajadores, el derecho a organizarse que tienen, el derecho a tener condiciones laborales, tener un salario digno y a luchar por ello. Los trabajadores no somos material de descarte, los trabajadores no somos descartables. Los trabajadores defienden día a día todas y cada uno de los avances sociales que se han alcanzado. No podemos borrar con el codo lo que venimos escribiendo con la mano. Detengamos el avance de la precarización. No continuemos con este sistema perverso de uso y descarte de trabajadores. No más tercerización. Sí al trabajo digno y en condiciones de equidad y justicia. Sí a la ley de destercerización. Gracias. Adelante, Marcelo Recal. Buenas tardes. Primero agradecer la presencia de todas las compañeras y los compañeros. Sabemos que son momentos de mucha jornada, de mucha movilización, así que siempre es bueno ver a tantas compañeras y compañeros juntos. Creo que los compañeros y el diputado Puch aquí presentes han sido claros un poco en el diagnóstico de la situación. Así que yo no voy a volver a eso, salvo algunos titulares que quiero tirar, porque creo que han sido muy explícitos. Pero sí me gustaría hacer unas puntualizaciones. Nosotros haciendo acuerdo que el año pasado, en abril del año pasado, organizamos el primer congreso sobre tercerización laboral en el PIT-CNT, con la presencia de Argentina, de Brasil y por supuesto de Uruguay, de los sindicatos y de la cátedra. Cuando me refiero a la cátedra, me refiero a un grupo importante de referentes en Latinoamérica de derecho laboral, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, economistas, sociólogos. Y en este intercambio entre los compañeros de la comisión, organizando
esta jornada, que no quiero olvidarme de agradecer a la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados, que fueron los de la idea de generar esta convocatoria y la cual por supuesto trabajamos en conjunto. Y haciendo memoria, yo quería tomar algunas palabras del profesor de Economía Jorge Notaro, tomando la instancia, por favor, que seguramente él podría contar y explicar mucho mejor, sin duda, que yo. Pero está bueno remontarnos al génesis, de donde nace este gran problema que hoy tenemos. Y el profesor Notaro nos hacía acuerdo de ese famoso documento del Consenso de Washington de 1989, donde nada menos que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos solicitaban a un economista, John Williamson, un paquete de medidas para salvarnos nosotros. Porque así era el paquete, era para los países, entre comillas, subdesarrollados, con problemas socioeconómicos importantes. Entonces, como Estados Unidos está muy preocupado por nosotros, le solicita a este economista un paquete de medidas con el respaldo, vuelvo a decir, de estas entidades que seguramente todos conocemos, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de Estados Unidos. Yo no voy a detallar todo ese paquete de medidas porque sería un poco denso, pero sí hacían algunas puntualizaciones de ese paquete que hacen a este tema. Entre las recomendaciones que ellos hacían era, bueno, quitar el salario mínimo, quitar el IPD, es una indemnización por despido, eliminar los aportes patronales, es decir, que los patrones no hicieran aportes a la seguridad social. Esas eran las recomendaciones. Y una de las hermosas herramientas que recomendaba este técnico a pedido de estas organizaciones era tercerizar, ¿no? La tercerización laboral en un proceso de privatización del Estado, ¿no? Porque, a ver, cuando uno empieza a leer en detalle y a estudiar ese documento del Consenso de Washington, lo que pasa es que, como ese dicho dijo que decían las abuelas, no todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Todos los males que padecemos aquí eran del Estado y de los funcionarios públicos. Y ese documento aboga por la reducción a su mínima expresión del Estado. Y creo que es importante tener en cuenta de dónde viene este proceso, porque seguramente la mayoría de los que estamos acá tenemos claro el proceso y las consecuencias de la tercerización laboral en el sector público y privado. Ahora, si queremos curar una enfermedad, tenemos que saber dónde nace, y si bien el proceso de la tercerización como mecanismo empresarial de la época coyotista, de los años 70, y nace para una industria determinada, particular, y en un momento histórico de la industria, en realidad su máxima expresión, y se está en Latinoamérica a partir de este proceso, de este documento y de este proceso que se da en Latinoamérica con gobiernos que son afines. Entonces, digamos, el génesis de esto es esta hermosa recomendación que nos hace los técnicos de Estados Unidos en pos de estos organismos crediticios y del Tesoro Nacional norteamericano. Y ahí nace este documento como una premisa, ¿no?, que nos viene a salvar de la crisis socioeconómica. Este proceso, como dijimos, este documento parte de 1989. ¿Qué pasa en 1990 en nuestro país? Bueno, como todos sabemos, ingresa al gobierno el Partido Nacional con el presidente Luis Lacalle de Herrera. Y bueno, digamos que se abraza con mucho cariño este documento, ¿no? Se abraza con muchas ganas. Y es ahí que trata de impulsar una ley de privatización del Estado. Muchos de los que están acá seguramente lo recordarán porque fueron partícipes de la gran pelea que dio el pueblo y el PIT-CNT para derogar ese proyecto de ley que proponía el gobierno. El cual fue parcial, digo, fue una lucha importante, pero quedaron algunos artículos que nos generaron problemas que hoy podemos visualizar, no sé, muy bien lo decía Fernanda, ¿no? Esas tareas que quedan en manos de privados, donde ciertos artículos que sí quedaron vigentes permitieron eso. Pero la realidad es que en el año 90, a partir de ese plebiscito fallido para el gobierno, el gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera
como dice el dicho popular, echar la ley, echar la trampa, no pudo vender las empresas públicas como quería, pero sí podía tercerizar. Entonces se empieza a generar un proceso indiscriminado de tercerización laboral en el Estado. Y hoy podemos decir, pero sin lugar a duda, que tenemos todo un aparato paraestatal funcionando. Es decir, tenemos el Estado propiamente dicho, con sus funcionarios y su estructura, y todo un aparato paraestatal que está en 100% de los organismos públicos inmersos en la tercerización laboral. Por ahí hay números que van entre 100.000 y 120.000 trabajadores, más allá de esa discusión, de ese número que puede fluctuar seguramente. La realidad es que tenemos todo un aparato paraestatal. Pero yo quiero andar un poquito más en esto, si me lo permiten, las particularidades de cómo se da en Uruguay. Y estas particularidades son económicas, sociales, pero también de pensamientos, ideológicas. Y en realidad tenemos que tener claro que hay toda una escuela técnica que ahora este pensamiento, digamos, que hay que reducir el Estado, que la regulación laboral, es decir, tener derechos a los trabajadores es una traba, lo que se llama rigidez laboral. Los técnicos dicen que esto es una traba para la inversión y por tanto para el crecimiento. Y ahí algunos actores, bien lo recordaba el profesor Notaro, publicaron varios libros sobre esto, ¿no? Hay toda una literatura sobre la rigidez laboral, el Estado pesado, los funcionarios públicos. Y hacía mención a una publicación del año 2005. Año muy particular porque es un año bisagra, un punto de inflexión que se dio en nuestro país. Yo podría dar los nombres de las facultades que publicaron esto, pero no le vamos a pegar, pero sí vamos a decir lo que pasó. La realidad es que esa publicación, bastante importante, según la cátedra, decía bueno, que Uruguay si quería salir de la crisis en la que estábamos inmersos, ¿no? Recordamos, ¿no? Crisis 2002, 2003, ese panorama, todo lo que tenemos presente, la causó el sistema liberal o neoliberal, como muchos técnicos lo llaman. Pero sin embargo, a pesar de eso, estos técnicos tuvieron la osadía de publicar un nuevo libro recomendando que esas teorías eran muy buenas para nosotros en el año 2005. Y el profesor Montero decía, yo no sé qué hicieron con los libros, si los prendieron fuego, si hicieron un asado, pero porque en el año 2006 en realidad lo que pasó fue todo lo contrario, ¿no? Esta escuela ideológica que ha impulsado y ha apoyado este proceso que tenemos instalado acá decía, bueno, hay que regular el mercado laboral, ¿no? Con estas recomendaciones hermosas que yo mencionaba del consenso de Washington, hay que privatizar lo máximo al Estado con ese mismo discurso. Sin embargo, todos sabemos que en el 2005 hay elección, en 2005 toma el gobierno fronteriano. Y ahí se produce un proceso de aumento de los puestos laborales, un crecimiento del salario real y una alta regulación de los derechos laborales. ¿Qué pasó con la teoría anterior? Bueno, está claro que la teoría anterior y la realidad, que es la única verdad, dice que la teoría quedó en los libros, pero la realidad no respaldó esa teoría de estos catedráticos neoliberales sobre lo que había que aplicar. La realidad del proceso fue inverso. Lo cual, si nosotros analizamos la realidad y la teoría de estos técnicos de una determinada facultad, en realidad no había empíricamente cómo demostrar esa teoría, sino todo lo contrario. La realidad, si uno analiza ese proceso que tuvimos a partir del 2005, y más que nada si analizamos el segmento entre 2008 y 2014, es que hay una relación entre el crecimiento de los puestos laborales, del salario real y de las condiciones laborales favorables en relación al producto. Eso sí se demostró y tenemos que tenerlo claro los trabajadores, ¿no? Crece el producto, crece la cantidad de trabajadores empleados, crece el salario real y hay condiciones para mejorar el marco en que se desarrollan esas tareas, es decir, las condiciones laborales. Eso es lo que se demostró, pero también ese proceso a partir de 2005 demostró que la tesis neoliberal que querían aplicarlos era nuevamente un fracaso. Nosotros queríamos desde la comisión dejar claro, porque es importante saber dónde se origina el problema de la tercerización laboral, porque si bien como comisión de trabajo tercerizado nosotros uno de nuestros pilares es atender las necesidades de hoy de las compañeras y los compañeros, cosa que hacemos en la medida de nuestras posibilidades todos los días. La misión de la comisión es dar soluciones o por lo menos dar la pelea
para los cambios estructurales. Cuando decimos cambios estructurales, es decir, cambios que generen una solución real a los problemas, no solamente tapar los pozos. Y ahí yo quiero hacer algunas puntualizaciones. No voy a hablar de los problemas diarios porque los compañeros lo han mencionado. A entender que solamente de la unidad de nuestra convención, de nuestra CNT, de nuestro CNT, podemos lograr un objetivo como este. Ahora, lo que tenemos que tener claro y no podemos permitir es que nadie nos venga a decir que la tercerización laboral se da por una falta de recursos. Eso es una gran mentira y hay que decirlo claro. Hoy que discutimos la rendición de cuentas, donde vemos los efectivos de OPP, donde vemos, por ejemplo, la pelea que están dando los compañeros de la Federación de Salud Pública, los compañeros de la enseñanza por el 6%, cosas elementales y básicas para la vida de los ciudadanos, no podemos permitir que se reduzca el gasto público cuando nosotros derrochamos en tercerización. Nosotros en la comisión hemos hecho estudios parciales sobre este tema y la realidad es que la tercerización laboral, esos puestos permanentes, esa estructura paraestatal que yo hacía mención, nos cuesta mucho más caro que los funcionarios públicos y que la estructura. Porque es fácil echarle la culpa al Estado y a los funcionarios públicos y no está ahí el problema. Tenemos que empezar a revertir esa mentira que se ha instalado en el Estado, en la sociedad. Por supuesto, eso no quiere decir que no haya cosas para mejorar en el Estado, nadie dice eso, seguramente hay muchas cosas para mejorar, pero la realidad es que el Estado funciona bien con los compañeros y compañeras de la función pública. Y la realidad es que ese aparato paraestatal, bajo en manos privadas, nos cuesta más caro y si nosotros desprecializáramos, ahorraríamos el gasto público. Entonces, en realidad tenemos una contradicción y nosotros tenemos que convocar, una lástima que no esté nadie del Poder Ejecutivo aquí, para que explique por qué en una etapa de reducción de gastos y de ajuste como tenemos, seguimos derrochando el dinero que es de todos en tercerización laboral en el Estado. El Estado le pertenece al pueblo, no le pertenece a los partidos políticos, es nuestro, y si quieren seguir esa línea van a tener que justificar por qué quieren seguir utilizando este mecanismo. La realidad es que en los años que llevamos nosotros trabajando en tercerización laboral, hemos estado con los ordenadores del gasto del gobierno, con muchos interlocutores del Poder Ejecutivo y nadie, absolutamente nadie, nos dijo que están equivocados. Nadie. Entonces, entendemos nosotros en la comisión que están dadas las condiciones económicas para tercerizar el servicio, todos los servicios de la función pública, de los puestos permanentes. Eso implicaría dos cosas: una, terminar con la precarización laboral en los organismos públicos, pero a su vez una reducción del gasto público, y si podríamos generar un ahorro de los gastos. Y eso es algo que nosotros, y la mayoría de los que está, que hay muchos compañeros y compañeras que son representantes sindicales, debemos tenerlo claro. Es decir, no podemos permitir que nos sigan mintiendo que el Estado es caro y por eso tenemos que tercerizar. Eso es mentira. Yo no me quiero extender muchísimo más, sí decir también, el compañero Ricardo y la compañera Fernanda y las palabras del diputado Puig, quedó claro la situación que se da en el sector privado. Solo decir que también lo que pasa en la tercerización del sector privado, tenemos las compañeras que son referentes del call center, por ejemplo, un sector que debido a las crisis regionales se ve bastante afectado, del cual tendremos que cerrar filas para cuidar a las compañeras y compañeras y sacar a flote sus derechos. Por decir un ejemplo, la compañía de lo que pasa hoy en Limbo. Pero lo que pasa en el sector privado con las tercerizaciones también nos llama a redoblar el esfuerzo del Estado. ¿Y cuál es el papel del Estado? Los controles, los mecanismos de sanción. ¿Quién repara a los compañeros que nos expongan las empresas cuando cumplen con los saberes en temas diarios? Cuando un trabajador, en vez de cobrar el 8 o el 9, cobra el 15 o el 20. ¿Qué pasa cuando llegan las facturas a su casa y no puede pagarlas? ¿Quién resarce de ese daño? Creo que el Estado también hizo un montón de cosas. Nosotros no tenemos problemas de memoria y sabemos que en el 2005 hubo un punto de inflexión y que tenemos un país muy diferente. Ahora, todo balance serio, responsable, honesto, tiene un debe y un haber. Y nosotros somos partícipes también de todos los logros. Sabemos el proceso de aumento de los derechos laborales que hubo en los últimos más de 14 años casi.
Pero también tenemos que decirlo claro, hay un debe muy intenso, muy fuerte desde el gobierno y desde el Estado. Muchas veces nos acusan a nosotros, movimiento sindical, que queremos gobernar, ¿no? Por ahí hay algunas voces, y nosotros no queremos gobernar, pero a veces tenemos potestades o realizamos potestades que debían ser para el Estado. Nosotros hemos tenido que participar en diseños de pliego de licitación, porque resulta que algunos técnicos largan los pliegos de licitación al Estado violando todas las leyes laborales. Y después somos los trabajadores que tenemos que correr atrás para que se cumplan. Y eso es reiterativo, por lo cual hemos insistido nosotros intervenimos en los pliegos de licitación del Estado y ha dado buenos resultados. Cuando el movimiento sindical está presente, ha logrado salvar estas injusticias. Pero la realidad es que estas son situaciones y mecanismos que nosotros implementamos que son para tapar los pozos todos los días, para darle una mano a las compañeras y compañeros en esta problemática que tienen que vivir a diario. Pero estas cosas no dan soluciones estructurales, por lo cual nosotros, como Comisión de Trabajo Tercerizado, después de discutir casi 18 meses, que van a ser un año y medio, haciendo jornadas y rondas con todos los sindicatos, con jornadas abiertas en el PIT-CNT, decidimos que ya era un tiempo final de la regulación de la tercerización laboral. Que los puestos permanentes, lo que dice este proyecto de ley, no pueden ser tercerizados, ni en los sectores públicos, ni en los sectores privados. Y ahí hacer una mención, no quiero sentarme demasiado al sector público, que tal vez es mi lugar y por defecto a veces uno visita un poco más. Nosotros en todos estos años de reuniones nos hemos reunido con algunos técnicos que asesoran a las cámaras empresariales y con toda honestidad nos han dicho que a las empresas les cuesta mucho más caro tercerizar que tener funcionarios propios, pero lo hacen a cambio de no tener sindicatos fuertes. Y eso es una realidad, compañeros, y por lo cual no puede haber discusión en nuestro movimiento sindical y aceptar la tercerización de los puestos permanentes. Nosotros no podemos aceptar, más allá de las condiciones, que se trate de menoscabar la fuerza de nuestros sindicatos. Aquello de un sindicato por empresa, de la unidad, debe practicarse y vamos a tener que trabajar muchísimo también como estrategia para destercerizar los servicios. Yo no me quiero extender mucho más, sí agradecer a todos los presentes y bueno, le voy a dar la palabra al diputado. Quedamos en que usted me corrige, diputado, pero si hay preguntas de los compañeros y compañeras. Gracias a todos. Le vamos a dar la palabra al diputado Daniel Placeres, también integrante de la comisión, y permítanos agradecer y reconocer la labor de los funcionarios, del secretario y prosecretario de la comisión, así como de los distintos funcionarios que están trabajando en este momento, funcionarios del Palacio Legislativo, para hacer posible esta actividad. Compañero Daniel Placeres. Gracias, compañero. Fue un saludo. No esperábamos intervenir porque creo que la comisión se está trabajando muy bien. La comisión de tercerización del PIT-CNT ha venido trabajando bien, inclusive en el PIT-CNT, pero ha trabajado bien en conjunto con aportar ideas a este proyecto de intercambio, ¿no? Que es un disparador de cambio cultural que queremos como sociedad. Estamos en un quiebre, nosotros unimos la política de los 90, como bien decía Recalde, donde se aplicaba políticas neoliberales del pensamiento económico de la desregulación como método de acumulación de capital de las patronales, en la cual culturalmente nosotros lo que teníamos era ocupar, nos echaban y ocupaban, generando ideas y proponiendo alternativas a los modelos. Hoy estamos en un modelo que la terciarización en lo personal, y lo va a aportar la comisión también, como no tiene ni sentido de ser hoy, por los derechos que ha avanzado a nivel de ejecutivo, que no alcanzan el 100%, pero se ha hecho un avance importante con las responsabilidades empresariales con respecto a los accidentes laborales, con trabajadores terciarizados, con el pago de adeudos. Estamos trabajando sobre la ley de responsabilidad empresarial, que es una de las metas que tenemos para este periodo, y de la discapacidad. Son los dos proyectos de ley que la comisión sí o sí y el legislativo tiene que este año sacar, sí o sí, que está acordado con el ejecutivo. No es que del legislativo estemos demorando, sino que se tuvo que trabajar
con el Ejecutivo buscando una alternativa. Pero con la terciarización creo que estamos frente a un hecho de plantearnos, y como bien decía el diputado Luis Puig, esto no es que se empieza a discutir ahora, este es un disparador a la sociedad. Se han votado, yo entré en este periodo en el legislativo y realmente si uno ve la cantidad de leyes que se han votado en este Parlamento desde su inicio, capaz que tendríamos que cerrar el Parlamento por 5 o 6 años y que la gente aplique las leyes que se votó. Porque no han sido tantas las leyes y los derechos, pero el problema es masa crítica a pie, caminando y movilizada. No sirve de nada nosotros, y por eso estoy muy contento de ver este ámbito lleno, y tenemos que llenar inclusive varios ámbitos como este, mucho más grandes, para este gran debate sobre la terciarización en el ámbito público y privado. No va a servir nada generar una ley en la cual la gente no se haga carne de ella, ni que por ella no pelee. No tiene sentido. Entonces nosotros que conocemos y venimos, como muchos de los que están acá, de los 90, de esa idea de regularizar, estamos notando que estamos en un quiebre de discusión profunda. Estamos en un momento de que la desregulación no pasa solamente por este planteo de terciarización. No, ya es ajena a la terciarización, ya no tiene ni razón de ser. Hoy estamos en una discusión mucho más profunda que la robotización, las tecnologías en los procesos productivos, que nos va a llegar a discutir una reducción de la jornada semanal sin reducir los salarios, para generar una sociedad que siga viva. A mí me está asombrando, y una preocupación del legislativo y del ejecutivo también, como viene la ascendencia del desempleo, ¿no? Entonces es un énfasis que tenemos que hacerlo, y no por eso el generar empleo precario nos va a permitir tener una sociedad más digna, ¿no? Todo lo contrario. Las sociedades se van a tener que reconvertir al modelo que inventó el capital. Nosotros no estamos en una sociedad socialista, ni mucho menos, estamos en una sociedad y un mundo capitalista y globalizado. Y ese es el gran problema que tenemos como contradicción de las políticas de izquierda, los que empezamos en izquierda, de la política confrontativa de los que piensan en progresismo y de la política de los que quieren volver a lo de antes. Nosotros no queremos volver atrás ni a los 90, queremos seguir avanzando. Estamos acá, creo que para avanzar, creo que los compañeros que integramos la Comisión de Legislación Laboral estamos tratando que el colectivo, por eso es importante lo que decía Puy hoy, todos los sectores allí que participan, hay 4 o 5 ejes que no se transan. Uno es la educación, otro es la vivienda, otro es el trabajo, ¿no? Y sin ello no se podría discutir. Esos son los ejes que a nosotros nos alimentan a discutir. Hay otros ejes que realmente se han detenido. Nosotros tenemos que lograr una sociedad organizada poniendo pauta a la globalización que vino muy fuerte, que haya un gobierno que conduzca métodos y mecanismos que conduzcan esa globalización, y no que la globalización, como plantean las grandes corporaciones, la maneje el mercado. Si no, no tendríamos razón de ser de estar discutiendo en el legislativo, si pensáramos así. Nosotros pensamos en los gobiernos con visión de izquierda, conduciendo o tratando de ponerle pauta y freno a una globalización en un país que es muy chico, pero que tenemos un enorme sentido común de ciudadanía y de colectivo. Hoy en esta casa, en otros países, sería imposible plantearnos hacer este tipo de reuniones, en la cual la clase trabajadora con el legislativo está discutiendo en un ámbito legislativo, pero también ha participado en un ámbito de la central obrera, como los planteos del 1 de mayo, o en el propio local de la central, que hemos hecho instancias de trabajo de diferentes tipos de planteos. Debo decirle que el proyecto este es un disparador, está en la comisión lo va a tener que seguir trabajando, discutiéndolo, pero la discusión, lo que quiere la comisión, no hacerla en 4 paredes cerradas. Y creo que el planteo es decir, ¿cómo lo abrimos el proyecto a discutir en todos los ámbitos? Inclusive hay que invitar al ámbito empresarial que se siente nacional, porque estamos con otros problemas. Tenemos grandes
conglomerados de multinacionales que ni siquiera se trata a nivel de criterio nacional. Tenemos que invitar al empresariado nacional a discutir las pautas del país que queremos, como generación de empleo y sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Si no, estaría complicado. Entonces yo saludo esta instancia, me parece que es una instancia que se planteó cuando la comisión del PIT-CNT vino a la comisión, se planteó hacer esta instancia como un disparador. Hay que seguir creciendo en otras instancias, tenemos que lograr instalarnos en la sociedad, en el común denominador de la ciudadanía uruguaya. Este no es un signo de ningún color, esto hay que aclararlo porque a veces confundimos la metodología de un pensamiento neoliberal y a veces hay aplicaciones que conllevan a una idea de este estilo que tenemos quizá la discusión a la interna también. Vemos nosotros que hoy no tiene sentido la terciarización en el Estado. Nosotros en lo personal venimos de la autogestión y realmente los modelos cooperativos son un ensayo de distribución también, pero tiene que haber una palanca de fuerza para promover eso. Creo que aplicar empresas terciarizadas que dificulten y precaricen el trabajo y la mano de obra, ya lo estamos viendo en varios organismos. Y bueno, decirle que nosotros estamos en pleno trabajo de seguir fortaleciendo este proyecto, de seguir invitando al debate. No es un debate cerrado, es un debate abierto, en la cual tiene que confluir todas las fuerzas sociales del país. Todas. Acá no solo queda el legislativo hacer una ley y se aplíquese. El aplíquese, si no hay masa que la haya discutido, que la haya criticado, que la haya formado, es inútil ninguna ley que se aplique. El legislativo puede pensar muy bonito en crear una ley, pero la ley tiene que ser carne en la propia gente que se siente que le cae a eso. Así que gracias a todos, estoy muy contento porque veo mucha gente joven y el gran mensaje para la juventud es importante que empezar a debatir esto y tratar de frenar algo que ya caducó, en mi entender caducó. Tenemos que ir a dar otro paso, que es la manera de mejorar las condiciones que muchos quieren sentirla o hacerla mucho más precaria, y creo que los derechos, como dice ahí, para que los derechos sean ley, van a ser ley siempre y cuando se acabe la gente. Muchas gracias. Compañeros, si quieren hacer preguntas, por favor no sean tímidos, pueden levantar la mano. Si alguno tiene algún interrogante sobre el proyecto de ley o sobre la temática, puede preguntar. Ahí en el fondo. ¿Sí? Sí. Bueno, particularmente no sé bien el proyecto de ley porque sinceramente no lo he leído, no sé si está accesible para todos. Pero por ejemplo, en mi trabajo lo que sucede es que no solamente sea de tercerización, que atendemos muchos servicios de muchas diferentes empresas, sino que también cada empleado atiende una cantidad de servicios diferentes. Y creo que no sé si eso es conocido por ustedes. Porque bueno, yo soy delegada sindical y participo y demás, pero no sé si siempre llega la información a donde tiene que llegar. Entonces me parece que no solo está bueno legislar en la tercerización, sino también cómo se terceriza eso. Porque a veces para un trabajador, lo que hablaron ustedes de la precarización del trabajo y demás, no solamente es la precarización en cuanto al salario y demás, sino que también se da precarización en otros muchos aspectos, como por ejemplo, imagínense ustedes estar en un trabajo y estar atendiendo un servicio que tiene un procedimiento X
para hacer y es totalmente diferente a otro de un call center de trabajo. Estás coordinando una emergencia, pero a los 5 minutos estás con una emergencia de pérdida de gas en un lugar y tenés un protocolo totalmente diferente, y a la media hora te están haciendo un reclamo comercial de otra empresa que no tiene nada que ver con esas otras dos que atendiste, y así son 40. Entonces me parece que la tercerización también estaría bueno verla desde el multiskill, no sé si es así que se llama, pero bueno, eso. Simplemente quería que llegara a ustedes porque capaz que no se conocía hasta el momento esa situación. Muchas gracias. ¿Sí? Tenemos ¿te acercás? Ya te damos el micrófono. Atrás tuyo. Buenas. Primero quiero saludar este ámbito de comisión y decir que pertenezco a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que es uno de los únicos gremios que tiene en su órbita a todos los trabajadores, sea tercerizado o empresa privada o de ASE. En primer lugar, quiero discrepar con el compañero Marcelo con respecto a lo que dijo de los gobiernos. Si bien en el gobierno de derecha o blanco que ingresó el ámbito de tercerización, en un gobierno de izquierda, que se supone que es de izquierda, que ahí podemos discrepar cuáles son las cosas de izquierda o no, en el Hospital Pasteur, por ejemplo, del cual yo pertenezco, el 70% de los servicios fueron tercerizados en gobiernos del Frente Amplio. Entonces creo que cuando nos enfrentamos a trabajadores, capaz que tenemos que revisar las formas. Si bien seguramente ustedes estudiaron números, no es a la realidad que nosotros nos acotamos los trabajadores. Después con el diputado Luis Puig, estuvo muy interesante, fui leyendo así el documento y el argumento que dio, pero creo que los trabajadores sí tenemos claro que la única forma de luchar es organizado, y creo que desde sus ámbitos y de lo que es la clase política tendrían que sí revisar un poquito más de cómo enfrentan la situación de tercerizados y la lucha también que se nos viene ahora a los trabajadores con respecto a los presupuestos dados para las PPP, que vendría a ser una privatización más dentro del Estado. Así que bueno, saludo esta comisión y bueno, y ojalá escucharan más a lo que es la clase trabajadora. Allá en el fondo, mi compañero. Bueno, Marco Acosta de Supra, miembro del secretariado del PCNT, somos de los nuevos miembros del secretariado del PCNT. Primero celebrar este ámbito, como decían los compañeros, de tanta gente joven. Nosotros en primer pantallazo, así que leemos y preguntamos a la mesa, vemos como que la ley deja, y que queremos que nos saquen esa duda, como que deja entreabierta una puerta. Queremos saber si eso es así o no, si se deja entreabierta una puerta. Y después también decirle que hago acuerdo con parte de lo que dijo la mesa, que esto va a partir de la lucha nuestra, de la lucha de los jóvenes, de las nuevas generaciones, más allá del gobierno del Frente Amplio, que puede darnos la herramienta para que nosotros salgamos a la calle a pelear. Esto se pelea con la gente de la calle. Yo celebro este ámbito porque la verdad que el otro día cuando me entero por WhatsApp hasta un poco de emoción me dio, porque este gobierno se estaba tardando en hacer algo así. Saludo al compañero Luis Puig, que lo hemos conocido en el movimiento sindical desde hace mucho tiempo. Y la verdad que este gobierno se estaba tardando con este tipo de leyes porque nosotros queremos sentirnos representados y enamorarnos del proyecto, como bien decía la compañera. Pero tampoco decir que esto es lo mismo que aquello, porque nosotros venimos del sindicato del puerto y vaya si la sufrimos en la década de los 90 con la ley de puerto, donde casi nos dejó a todos en la calle. Así que
Nosotros celebramos el ámbito, lo único que queremos saber si esta ley deja una puerta entreabierta para las tercerizaciones y bueno, y después a la lucha y arriba a los que luchan por él. Bueno, buenas noches, compañeros y compañeras. Hola, ahí sí. Buenas noches, compañeros y compañeras. Primero que nada, por supuesto, saludar el ámbito y saludar que se estén dando este tipo de discusiones, pero sobre todo redoblar el saludo, porque la amplia mayoría de quienes estamos ahora en esta sala somos compañeros y compañeras tercerizadas, y saludar también fundamentalmente a aquellos compañeros tanto del tercerizados del correo como tercerizados de UTE que resolvieron realizar un paro para poder hoy estar en esta actividad, porque me parece que eso y porque tiene que ver con lo que traían varios compañeros ya de los que han participado, porque han dialogado en esta instancia, que es con que para esta lucha hay que poner la carne en el asador. Nosotros, yo soy de SUTU, Sindicato de Telegestiones de UTE, y participamos de la Comisión de Trabajo Tercerizado y entendemos que tiene que haber una línea estratégica en ese sentido, porque es lo único que nos permite lograr una solución definitiva, profunda, transversal para todos los compañeros y compañeras del sector. Pero sin embargo, si atrás de ese proyecto de ley o atrás de cualquier proyecto o cualquier plataforma que haya en la vuelta, no ponemos realmente la carne en el asador, no hay proyecto de ley que nos salve. Y de hecho tenemos ya 2 leyes sobre el tema tercerizaciones que hoy por hoy tampoco se cumplen. Entonces, nada, como un poco invitar a la reflexión en cuanto a esto, de que podemos impulsar el proyecto de ley, que lamentablemente, y veníamos en varias asambleas ahí conversando, parece utópico y es loco que lo justo sea utópico, ¿no? Lo decía acá la compañera Tamara de Oce el otro día en una asamblea. Parece loco, pero ¿qué condiciones tenemos hoy para alcanzar eso? Creo que la preocupación principal que ha surgido de las rondas de asambleas que hemos hecho por distintos lugares es que no queremos que el proyecto de ley duerma en los cajones del Parlamento y saber realmente, tener la posta, bueno, ¿qué condiciones hay hoy en el Parlamento para que ese tema se discuta? ¿Se está hablando realmente o solamente se recibió? ¿Cuál es la postura que hay en general desde las diferentes corrientes políticas, para hablarlo en criollo, ¿no? Acá no nos vamos a engañar entre nosotros mismos? Y bueno, y ver qué posibilidades tenemos de tener ese proyecto de ley en el corto plazo, pero en el cortísimo plazo también fortalecer la idea de que tenemos 2 leyes vigentes que no se están cumpliendo, de que tenemos un montón de normas a través del Consejo de Salario que no se están cumpliendo, y entonces también en ese sentido necesitamos el respaldo por parte del Estado y señales claras por parte del gobierno de bueno, cuáles son los caminos que hay que transitar con respecto al tema de las tercerizaciones, que no siga siendo algo que solucionemos con legislar y después en la práctica tengamos las dificultades que tenemos, porque ya lo desarrollaron ampliamente los compañeros, para poder generar organización, generar correlación de fuerza, cuando justamente la tercerización está hecha en sentido contrario, ¿no? Para desarticular la organización sindical. Y hablando de esto, y lo último que digo, es que en cuanto a eso también saludar la presencia de los compañeros y compañeras de los sindicatos del Estado, porque cuán importante es para nosotros también el apoyo, y ahí tenemos lamentablemente, muy a nuestro pesar, diferentes posturas por parte de algunos sindicatos, pero es sumamente importante que nos sintamos respaldados y que tengamos el apoyo de los compañeros, porque solo lamentablemente para nosotros es muchas veces muy difícil. Escuchamos al compañero y por temas de horario de la sala estamos felices de este debate. Como decía el diputado Lescuche, este es el comienzo. Vamos a escuchar al compañero y después por temas de tiempo de la sala vamos a tener que cerrar. Le vamos a contestar por supuesto a los compañeros. El compañero Supra ahí hizo un interrogante. Pero bueno, por tema de tiempo tenemos que cerrar la lista. Así escuchamos al compañero del correo. Hola.
Mi nombre es Víctor Rivera, del Sindicato de Correo de los Tercerizados. Un saludo a la mesa y un saludo a los demás compañeros tercerizados y a los que no sean tercerizados que hayan venido a apoyar. Hemos leído la ley, la hemos no desmenuzado todavía, pero nos pareció importante y un buen paso. Y un gran paso hacia adelante. Y voy a hacer mía unas palabras de un viejo profesor mío que tuve en la Facultad de Derecho de Helio Sartú, en donde decía que se necesitó mucha perversidad para poder realizar esta tarea de legislar y armar una ley de tercerización. Pero más se necesitó de la ignorancia, de la distracción y algunas veces de la complicidad de la misma sociedad. Involucra a todos los actores, a los sindicatos, a los políticos y a todos los entes sociales que aceptaron esta ley de tercerización o que le dieron la bienvenida en su momento, en aquella década del 90, partidos políticos y todo lo demás, como que iba a ser la panacea, iba a ser la solución económica e iba a brindar nuevas fuentes de trabajo para todos. Hoy nos involucra a todos, hoy somos los mismos actores, un poco más veteranos, algunos más jóvenes, involucrados dentro de esta ley de tercerización. Y se ha llegado a esta instancia y a este estado de cosas, y vuelvo a repetir lo mismo: ignorancia, mirar para otro lado y un poco de complicidad también por no querer actuar contra el cliente más gordo que es el Estado. El cliente más gordo, el que hoy se beneficia con esta perversidad, es el mismo Estado. Y el mismo Estado somos todos, y todo nos involucra. Y hoy es tarea, a partir de hoy, que sea una fecha de inicio, que no tenga final hasta que esto termine. Gracias. Marcelo Recalza. Vamos a cerrar la lista, le avisamos a los funcionarios por temas de tiempo, pero escuchamos al compañero. Anda. No, son 5 segundos. Que tenemos este camino sin más para elegir, que oxidarse o resistir. Aguante el pueblo y aguante Hermética. Bueno, primero responder al compañero que nos consultaba si este proyecto de ley está en la puerta abierta. Nosotros queremos hacer claro, el proyecto de ley que presentó la Comisión de Trabajo Tercerizado prohíbe que se tercericen los puestos permanentes. Está claro que hay tercerizaciones por distintas tareas que se van utilizando. Por ejemplo, si vamos a construir un puente, obviamente ese personal no podemos traerlo permanente en una empresa solamente para ese puente. Se podrá discutir en todo caso el rol del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? Pero digamos, eso ya sería un paso todavía más complicado todavía que el proyecto de ley nuestro. La realidad que el hecho ya de marcarnos un horizonte de prohibir la clasificación de los puestos permanentes creo que es inmenso. La compañera Erika decía, bueno, para muchos es utópico, y en realidad todos los proyectos de los trabajadores fueron utópicos en un momento, y en realidad somos conscientes que este proyecto de ley va en contramano de lo que el sistema neoliberal, que es el sistema reinante y el que tenemos en nuestro país, es un sistema capitalista. Bueno, estamos fichados en la cancha, ¿no? Eso está claro. Ahora, bien lo decían los diputados y los compañeros, dependerá de nosotros si hay una nueva ley o no. Nosotros estamos convencidos que están dadas las condiciones para que haya una nueva ley. Si la ley va a ser idéntica como quedó o no, la idea es abrir el debate y un intercambio que va a día hoy, por eso nos encanta que haya tantas compañeras y compañeras con preguntas y inquietudes, y esto es el puntapié, esto arranca hoy, pero la realidad es que el proyecto de ley que nosotros presentamos hoy prohíbe la tercerización de los puestos permanentes e invita a revisar, esto también es importante, cómo se regulariza y cómo se controla las tercerizaciones que son transitorias y tareas que tienen una fecha de inicio y de fin. Pero respondiendo al compañero, una puntualización de lo que decía Erika, que tenemos leyes y no se cumplen. Ahí es otro problema del Estado, que nosotros tenemos que trabajar muchísimo, que a veces tenemos buena normativa pero no la cumplimos. Ese es otro problema. Pero más complejo es tener la ausencia de una normativa adecuada para los trabajadores. Y eso es fundamental y es lo que está intimando este proyecto de ley a discutir. Gracias.
compañeros, simplemente nos decía Fernanda ahora, de acuerdo muy bien, recordar que la Comisión de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT es abierta y que se reúne un miércoles sí y un miércoles no a las 15 horas en el PIT-CNT. Están todos invitados. Muchas gracias por su presencia.